La curva del 7 muertos, escalofríos. Ricardo era un viajero empedernido. Su trabajo como consultor de negocios lo obligaba a cruzar el país constantemente. Amaba la libertad de la carretera, especialmente de noche, cuando el mundo parecía reducirse a las luces de su camioneta y el asfalto. Esta noche, sin embargo, era diferente. Estaba recorriendo la Ruta Nacional 40, una vía conocida por su belleza, pero también por sus tramos solitarios y las historias que la gente del lugar susurraba sobre ella. Ricardo había ignorado siempre esas leyendas, considerándolas meros cuentos de viejas para mantener a la gente alejada. Eran las 2:30 de la mañana, y se encontraba en el tramo más desolado, cerca de un lugar que en los mapas se marcaba simplemente como el Alto de los Sauces. El aire acondicionado zumbaba y la única música era el crujido de las llantas sobre el pavimento. De pronto, la radio, que había estado estática por kilómetros, emitió un chirrido agudo antes de apagarse por completo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. Apretó el volante y redujo la velocidad. Unos metros más adelante notó una figura al borde de la carretera. Era una mujer, vestida con un vestido largo, blanco y de aspecto anticuado, que contrastaba brutalmente con la oscuridad de la noche. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia los faros de su vehículo. «Diablos», murmuró Ricardo. Pensó en seguir de largo, pero la mujer no hacía autostop. Simplemente estaba ahí, parada en la orilla bajo la luz de la luna menguante. Detuvo la camioneta y bajó la ventanilla. «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó, sintiendo una punzada de incomodidad ante el silencio prolongado de ella. La mujer, que parecía tener unos 20 y tantos años y un cabello negro y largo que le cubría parte del rostro, se acercó lentamente a la ventanilla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la cabeza y sus ojos. Eran huecos oscuros como el mismo asfalto de la carretera. No tenía pupilas ni iris, solo oscuridad. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. Quiso pisar el acelerador, pero su cuerpo no respondía. La mujer, con una voz que sonó como un susurro arrastrado por el viento, dijo una sola palabra: «Ayuda». Justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, un camión enorme pasó a toda velocidad en sentido contrario, y el estruendo y la ráfaga de aire rompieron el hechizo. La mujer desapareció. Literalmente se había esfumado en la bocanada de aire del camión. Ricardo aceleró, conduciendo como un loco, hasta que llegó al siguiente pueblo, un conjunto de casas llamado El Mirador del Cóndor. Eran casi las 4 de la mañana, y la única luz encendida era la de una pequeña gasolinera. El encargado, un hombre mayor con un rostro curtido llamado Don Julio, lo recibió con una mirada de calma resignada. Cuando Ricardo, todavía temblando, le contó lo sucedido, Don Julio no se inmutó. «¿Vio a la llorona de la curva, verdad, muchacho?», preguntó el anciano mientras le servía un café negro. Ricardo asintió, incapaz de articular palabra. Don Julio comenzó a hablar, con una voz tranquila que rompía el silencio de la madrugada. «Esa curva, justo después de los sauces, la llamamos la curva del 7 muertos. Hace casi 100 años, no era una carretera, era un camino de tierra. Y en esa curva volcó un autobús que llevaba a un grupo de jóvenes a una fiesta. 7 personas murieron, la mayoría de ellas mujeres jóvenes. Pero el peor caso fue el de Elena. Ella no murió al instante. Estuvo atrapada, con la pierna rota, al borde del camino, suplicando por ayuda, durante horas. Los primeros coches que pasaron la vieron, pero era una época diferente. Tenían miedo de detenerse, pensaban que era una trampa de bandidos. Uno tras otro la ignoraron hasta que llegó la mañana. Cuando finalmente encontraron el accidente, Elena ya había muerto por la pérdida de sangre y el frío. La encontraron con la mano extendida hacia el camino. Don Julio le dio un sorbo a su café. La leyenda dice que su espíritu se quedó en ese lugar, eternamente atrapado en el momento en que necesitaba ayuda y nadie se la dio. Ella no quiere hacerte daño, muchacho. Solo quiere que te detengas, que intentes ayudarla una y otra vez, porque la ayuda nunca llega para ella. Pero, ¿por qué desapareció cuando pasó el camión?, preguntó Ricardo. Porque ella solo existe cuando la carretera está silenciosa, cuando la oscuridad es densa y la soledad es absoluta. Cuando algo rompe esa soledad, ese momento de nadie está aquí para mí, ella se desvanece, explicó don Julio. Es el alma más triste de la 40. Pues pide auxilio, pero su destino es revivir la soledad. Ricardo pagó el café. El sol estaba comenzando a asomar, tiñendo el horizonte de naranjas y rosas, y el miedo había sido reemplazado por una profunda tristeza. Se dio cuenta de que no había visto un fantasma malévolo, sino el espíritu de la desesperación y el arrepentimiento. Volvió a la carretera. Al pasar por el Alto de los Sauces, miró hacia la famosa curva del 7 muertos. Bajo la luz del amanecer, solo vio una valla oxidada y unos arbustos polvorientos. Pero mientras conducía, se preguntó, si se hubiera detenido y la hubiese ayudado,
¿Habría roto el ciclo? O, al igual que los viajeros de hace 100 años, simplemente se habría convertido en otra persona que la veía, la dejaba sola y luego continuaba su camino. Jamás lo sabría. Pero desde aquella noche, Ricardo ya no veía la carretera como un símbolo de libertad, sino como un lugar donde las almas solitarias repiten eternamente su dolor. Y cada vez que conducía de noche, se aseguraba de llevar consigo un termo extra de café, por si tenía que detenerse en una gasolinera para escuchar otra historia. Vamos con otra historia sobre carretera. El kilómetro perdido. Marta y Daniel eran pareja y se dirigían a visitar a la familia de ella para las fiestas. Habían decidido tomar la ruta estatal 101, una vía vieja y poco transitada, que, según el GPS, les ahorraría unas 3 horas de viaje. Parecía un riesgo, pero confiaban en la tecnología moderna. Cerca de la medianoche se encontraron en un tramo que el GPS denominaba crípticamente Sector Boreal. La carretera era estrecha, flanqueada a ambos lados por un bosque de pinos densos y oscuros, y lo que era peor, una espesa y fría niebla comenzó a envolver el coche, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. «No me gusta nada esto, Daniel», dijo Marta. «Tranquila, ya casi pasamos el tramo. Mira, el GPS dice que en 5 kilómetros tomamos la desviación principal», respondió Daniel, forzando una sonrisa mientras intentaba ver la línea discontinua a través de la densa bruma. Justo cuando Daniel dijo eso, notaron un coche parado en el arcén. Era un modelo antiguo, quizás de los años 70 u 80, de color rojo oscuro. Lo peculiar no era el coche, sino sus luces de freno. No eran las típicas rojas brillantes y fijas, sino que parpadeaban débilmente con un ritmo lento y casi hipnótico. ¿Estarán averiados? Daniel dudó. Estamos en medio de la nada. Es mejor no parar. Podríamos acabar como en una película de terror. Pasaron el coche lentamente, observando por el espejo retrovisor. La niebla se cerró instantáneamente sobre él, ocultándolo. Siguieron conduciendo, tratando de aumentar la velocidad. Daniel revisó el cuentakilómetros. Llevamos 1,5 kilómetros. Ya casi llegamos a ese desvío. 3 minutos después, que parecieron 10, en el silencio tenso de la cabina, Marta soltó un grito ahogado. Ahí está otra vez. Frente a ellos, en el arcén, estaba el mismo coche antiguo, rojo oscuro, con las luces de freno parpadeando con ese ritmo lento y débil. Daniel frenó bruscamente. ¿Qué demonios? ¿Cómo pudo adelantarnos? Hemos estado conduciendo sin parar. Quizás era un error, quizás es otro coche similar, sugirió Marta, aunque su voz sonaba desesperada. Daniel echó un vistazo rápido al GPS. El marcador no se movía. Seguía indicando aunque giraran a la izquierda en 3,5 kilómetros. El cuentakilómetros del coche, sin embargo, marcaba 1,7 kilómetros recorridos desde la primera vez que vieron el coche. Decidieron seguir adelante. Esta vez con el corazón en la garganta, Daniel aceleró. Recorrieron lo que para su percepción fue una distancia normal, mirando constantemente el marcador de distancia. Habían avanzado, según sus cálculos, otros 1,5 kilómetros. La niebla seguía siendo una pared blanca. De repente, una figura borrosa apareció frente a ellos y Daniel se vio forzado a esquivarla. Escucharon un roce metálico contra la vegetación. Daniel detuvo el coche. «¿Qué fue eso?», preguntó Marta, con los ojos llenos de lágrimas. Daniel estaba a punto de responder cuando ambos lo vieron. Allí estaba, a solo unos metros, el coche rojo oscuro, sus luces de freno parpadeando. Daniel gritó de frustración y terror. Miró el GPS, giré a la izquierda en 3,5 kilómetros. Miró el odómetro. Habían recorrido 3,2 kilómetros en total desde la primera aparición. «Esto no tiene sentido. Estamos en el mismo lugar», exclamó Daniel. «Estamos recorriendo la distancia, pero no avanzamos en el mapa». Decidieron que la única opción era enfrentarlo. Daniel salió del coche con una linterna y caminó con cautela hacia el vehículo detenido. La niebla era tan espesa que el olor a pino era abrumador. Al acercarse, vio que el coche estaba vacío. Las luces de freno no eran luces traseras normales, eran un sistema primitivo, que parecía activarse por el mismo coche, sin necesidad de un conductor pisando el pedal. Lo más espeluznante estaba en la matrícula, no era una placa moderna. Estaba gastada, y en la parte inferior, había una pequeña placa de bronce pegada, que rezaba Mantenimiento 1983. Daniel se dio cuenta. No estaban viendo un fantasma en el sentido tradicional, estaban atrapados en un bucle temporal y espacial. Habían entrado en el kilómetro perdido, un tramo de la carretera donde el tiempo se reiniciaba una y otra vez, quizás provocado por algún accidente o evento que ocurrió en 1983, con ese vehículo de mantenimiento. Mientras Daniel observaba el coche, Marta, desde el interior, vio algo en el asiento del copiloto del vehículo rojo. Era un mapa de carretera, de esos viejos y doblados. Entonces Daniel lo tomó. Estaba húmedo y mohoso. Cuando lo desplegó, vio que ese tramo de la ruta 101 tenía un círculo rojo dibujado a mano, y sobre él,
Una nota a lápiz que decía: no hay salida. El tiempo se detiene aquí. Necesitas una referencia. Daniel comprendió. El GPS y el odómetro eran mediciones de tiempo y distancia, pero en ese lugar, esas reglas no existían. Necesitaba una referencia física y externa para romper el ciclo. Corrió de vuelta a su coche, tomó el kit de herramientas y regresó al arcén. Sacó la rueda de repuesto del coche rojo de 1983 y la arrastró unos metros hacia la cuneta. Puso una gran X con tiza fluorescente en el maletero del coche rojo. Regresó a su vehículo y encendió el motor. ¡Acelera!, gritó con fuerza Marta. Daniel pisó el acelerador. Pasaron por el sitio donde había estado el vehículo de mantenimiento. Y luego sucedió. Vieron el coche rojo en el arcén, con sus luces parpadeando débilmente, pero esta vez no estaba completamente inmóvil. La rueda de repuesto estaba faltando, y la tiza brillante en el maletero era visible. Había una diferencia. Y cuando Daniel miró el GPS, la cifra cambió. Gire a la izquierda en 3.4 kilómetros. El bucle se había roto por el simple acto de cambiar algo físicamente en el entorno, introduciendo una variable que el tiempo detenido no podía borrar. Siguieron conduciendo, dejando atrás el coche de las luces parpadeantes y finalmente, saliendo de la niebla como si hubieran cruzado una cortina invisible. El desvío apareció 3.4 kilómetros más adelante. Nunca supieron que había causado el kilómetro perdido, pero al pasar por ese punto meses después, en pleno día, no había niebla, ni coche rojo, solo un arcén ligeramente más ancho donde crecía la maleza. Marta y Daniel nunca volvieron a tomar un atajo en la carretera. Entendieron que a veces, lo que se ahorra en tiempo se paga con la cordura, especialmente en las viejas rutas donde el tiempo puede volverse tan caprichoso como un fantasma. Muchas gracias por ver este video.